Seguimos con el libro de Daniel. Ya la semana pasada dimos la introducción e iniciamos. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada y les voy a leer a partir del 8 al 10. Dice así: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió por tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. Y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, quien ha asignado la comida y la bebida de ustedes, pues cuando él vea sus caras más demacradas que las de los jóvenes de la edad de ustedes, expondrán mi vida ante el rey. Vamos a orar. Padre, queremos poner en tus manos este estudio de tu palabra, esta meditación, reflexión, y permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé un correcto discernimiento, luz, inteligencia y sabiduría para identificar, Señor, tus mandamientos, tus promesas que tú nos das el día de hoy. Bendícenos, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo el contexto histórico, el autor, Daniel, de este libro. Más o menos estuvimos analizando lo que ha pasado, y leímos los primeros 7 versículos acerca de cómo sale Daniel de Jerusalén, de Israel, y es llevado cautivo, y vimos que se llevó lo más guapo, lo más inteligente, lo más joven, se llevó de lo mejor, lo que estaba estudiado, y para ponerlos y capacitarlos, enseñarles el idioma, enseñarles, darles una nueva comida, un nuevo vestido, les dieron un nuevo nombre a todos, más bien, y entre ellos sobresalen Daniel y sus 3 amigos. Daniel y sus 3 amigos, estamos hablando de aproximadamente jóvenes de unos 19, 20 años, ¿sale? Hasta ahí estuvimos viendo. Entonces, el punto aquí es que el rey, pues obviamente les asignaba alimento a todos los que se llevaban ahí en Babilonia. Les asignaba un alimento pues babilónico, un alimento extranjero, un alimento donde podían comer de todo, camarones, donde podían comer carnitas, donde podían, de todo. Pero los judíos tienen una dieta especial. Los judíos, en la ley de Moisés, establece una dieta especial de alimentación. Por lo tanto, era parte de la adoración, era parte de lo que ellos tenían contemplado para adorar y obedecer y honrar a Dios a través de su alimentación. Dios les decía: no coman de estos animales por esta razón, etcétera, y ellos eran parte de este sistema religioso judío en el cual ellos vivían. Por lo tanto, entonces Daniel se acerca con el jefe de los que estaban ahí y les dice que por favor no le den a él la comida de los babilonios, ¿no? Que le den solamente frutas y verduras y agua, y solamente, ¿no? Era vegano, solamente eso, y que los probara. Entonces tuvo miedo ahí el funcionario, que es donde estamos. Tuvo miedo porque dice: si los van a ver más demacrados que a los demás, y el rey me mandó que les diera la comida, los manjares del rey, porque ustedes después de 3 años de capacitación van a servir en el palacio, van a servir como funcionarios políticos, van a servir cerca del rey. Entonces, si los va a ver demacrados, si él les mandó comer y los va a ver demacrados, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Pues me va a matar por no obedecer al rey. Y ahí estamos. Vamos a estar viendo esta segunda parte del capítulo 1, el temor de Dios y la obediencia son decisiones del corazón.
el temor a Dios y la obediencia que nosotros pudiéramos tener son a principios, actitudes y decisiones que de antemano nosotros ya tomamos, pero que están en nuestro corazón. No es un asunto religioso, no es un asunto de conveniencia, no es un asunto de obligación porque mis padres, porque alguien por ahí me está obligando a hacer algo, sino que es un asunto del corazón, el temor de Dios y la obediencia. Entonces, vemos en el versículo 8, pues esta clave del tema de esta semana. Pero Daniel se propuso, ¿en dónde? En su corazón, no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Entonces pidió que se le diera, que no fuera obligado a contaminarse. Pero ¿de qué estamos hablando esta contaminación? ¿Por qué no podían comer camarones? Un judío, ¿por qué no come camarones? Tiene mucho colesterol. Hay ciertas dietas, ciertos alimentos que son prohibidos para los judíos. ¿Quién se los prohibió? Dios, en la ley de Moisés. Como el camarón, la carne de puerco, como todo animal que dice que rumiante, ¿no? Con escamas, ¿no? Hendida, ¿no? Como el puerco. Y así, ¿no? Ciertos alimentos que no pueden comer. Ahora se ha descubierto con la ciencia médica, con los avances científicos, que estos alimentos son dañinos, muy dañinos para el cuerpo. ¿Por qué? Porque en esa época no había la ciencia avanzada de medicina para el conocimiento. Entonces Dios era el que les decía, pues no coman esto, no hagan eso, no se contaminen aquí o allá, no solo con alimentos, sino con otros aspectos, por cuidar la salud de su pueblo. Y ahora pues ellos siguen con esa tradición. Actualmente los judíos no comen carne de puerco, no comen conejo, no comen camarones y no se echan su guachinango ahí, no frito, no comen eso. ¿Por qué? Porque no está. Por eso pura comida kosher se llama, kosher, así, donde hay en los centros comerciales, tienen que buscar ciertos lugares especiales donde ellos pueden comprar su comida. Bueno, entonces él se propuso en su corazón, pero Daniel obviamente, ¿en qué estaba pensando? Cuando vio los manjares y vio comida que él no podía desobedecer a Dios, o que para sus principios iba a ser desobediente delante de Dios. Vamos, lo que estuvimos analizando la semana pasada fue que fueron llevados cautivos, alejados de su familia, miles de kilómetros de distancia de su tierra, otro clima, gente que mató a mucha gente a su alrededor y los sometió a la fuerza, y ellos se fueron. Lo que vimos la semana pasada fue la actitud ante las adversidades, la actitud ante las crisis y ante el dolor. O nos podemos enojar y podemos andar nosotros renegando, enojados, con una mala actitud, siendo arrastrados porque no quiero ir, o flojitos y cooperando. Ahora, ¿por qué dijimos que estaba esta actitud? Porque Daniel entendió, y sus amigos, que esta no era voluntad de Nabucodonosor, no era voluntad del rey de Jerusalén, sino era la voluntad de Dios. Es el plan de Dios. ¿Y cuál es el mensaje central de todo el libro de Daniel? Soberanía. Dios pone y quita reyes donde Él quiere, y va a mover las piezas como Él se le antoje, y va a tocar corazones y a poner circunstancias para que se logre hacer su voluntad. Entonces Daniel, en su temor a Dios, en su sabiduría, en su juventud, escúchame bien, era joven, para que no digan, no, ya las ganas, no, 20 años, y ya asumiendo esta responsabilidad y este compromiso. ¿Cómo le hizo para convencer al funcionario? ¿Cómo le hizo? Buscó, y él pensó, voy a platicar con él, le voy a proponer esto y a ver qué sale, ¿no?
Pero como Dios estaba con él, entonces vemos el plan de Dios. Vemos el plan de Dios. Había ese respaldo, esa cobertura, esa confianza. Así es de que cuando nosotros estemos en una situación así, usted piense, ¿cómo yo puedo honrar a Dios en esta circunstancia? Si yo continúo, yo me dejo llevar con la corriente, échame las carnitas, échame aquel cóctel de camarón, y entonces pues aquí ya estamos, ya ni quién me ve, ya estamos cautivos, ya que, o sea, no podemos hacer nada. Muchos pensamientos, no, pues no se puede hacer nada ante la corrupción, no, pues no se puede hacer nada, hay que mentir, no, pues no se puede hacer nada, no, pues estamos en México. Así es el sistema. Y entonces estamos nosotros con esa corriente, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cómo le iba a hacer? ¿Cómo? Yo creo que Daniel estaba preocupado y pensando, haciendo un plan, haciendo una estrategia de qué iba a hacer, cómo le iba a hacer, y si Dios estaba con él, pues iba a funcionar. Si no, se iban a morir. O tal vez iban a morir de hambre, o tal vez los iban a matar, no sabemos, por desobedecer, pero el asunto es que él dispuso en su corazón obedecer lo que él sabía de Dios en su relación con Dios y lo que Dios le había mandado. Al fin y al cabo, Dios para él era más importante que Nabucodonosor. Dios era más importante que ese funcionario que le estaba llevando la comida. Entonces, aquí hay que evaluar nosotros en situaciones, circunstancias de crisis, y cuando alguien nos esté obligando a hacer algo que usted no quiere hacer, algo que está mal delante de Dios, algo que Dios no honra, entonces pensarlo 2 o 3 o 4 veces antes de hacerlo. Bueno, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, y le pidió por tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Y luego el versículo 9, ¿qué pasa? Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. La gracia, mis hermanos, la gracia para poder hablar. Si usted está en una empresa, si usted está en la escuela, si usted está ahí con los vecinos filisteos, incircuncisos, pecadores, ¿sí o no? Si está en medio de un mundo que no cree y les está diciendo, te vas a ir al infierno, y les está diciendo, no, yo no me junto con ustedes porque me van a contaminar, y les está diciendo así como que usted es mejor que ellos y que ellos son de lo peor, ¿usted va a tener gracia ante ese grupo? ¿Va a ser querido? No estoy diciendo que usted vaya a tomar o que sea grosero como ellos, no estoy diciendo que usted haga lo que ellos hacen o piense como ellos piensan, pero ¿cómo se logra esa gracia? ¿Cómo se logra esa gracia? Con una buena actitud. Claro, Dios está contigo, pero tú tienes que poner de tu parte una bonita actitud. ¿Qué es una bonita actitud? Alegre, atento, servicial. Cuando usted ve a una persona que es servicial, luego le cae bien, luego le va a caer bien. Cuando ve a una persona perezosa, sentada, ni siquiera se levanta para ir a saludar a los hermanos, que cree que todo lo merece, etcétera, pues obviamente hay algo ahí que no checa, hay algo ahí que no está bien. Pero cuando hay una buena actitud, alegre de querer compartir las bendiciones, relacionarme con otros, platicar con otros, abrirnos, sonreírle simplemente a alguien que usted es la primera vez que lo ve y le sonría, y que le diga bienvenido, que le diga, no sé, algo, la actitud. Y eso es lo que Dios va a respaldar. ¿Cómo es que Dios da gracia? ¿Cómo es que Dios concede a Daniel que se ganara el afecto? ¿Cómo es que la gente lo quiso? El funcionario lo quiso. Dice que se ganó el afecto y se ganó la buena voluntad. Y lo que le pidió Daniel entonces se lo concedió. Aquí es la reflexión ahora para nosotros. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu carácter ahí donde tú trabajas? Ahí con tus vecinos. ¿Estás de gruñón? ¿Estás de enojón? ¿De pleitista? ¿Estás criticón? ¿Estás molesto continuamente? ¿Cómo es tu cara? Como Ana Karen, siempre con una actitud excelente. ¿Ana Karen? Sí.
¿Cómo es la actitud que nosotros tenemos? A ver, buena, bonita, cooperativa, servicial. Sí, de veras que hay pocos que se caracterizan por ser serviciales. Ven algo que no está bien puesto, inmediatamente van y mire, esto estaba tirado, o aquí hay basura, ¿puedo barrer? O servicial, buscar la manera de ganarse, decía mi mamá, de granjeátela, a Gaby, ¿no? Granjeátela, gánatela. Buscar la manera de agradar a los demás. No estamos aquí para agradar a todos, ¿verdad? Pero es una actitud del corazón. Y eso es lo que la gente ve a Cristo, la gente ve a la gracia de Dios a través de nuestras vidas. Muy claro, Dios concedió. Aquí vemos dos cosas: la actitud que Daniel tenía por un lado, pero por otro lado el plan de Dios, plan soberano de Dios. Que Dios tenía un plan y iba a usar a Daniel, iba a usar a sus amigos para algo mayor, para algo grande. Daniel, y por aquí 20 años, 19 años, ni en cuenta de lo que iba a pasar en el futuro. No sabía, pero desde ahorita él decidió en su corazón no contaminarse. Y esto de no contaminarse con la comida, pues no contaminarse con nada, ¿no? Con nada. Con aspectos de lo que vemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Bien contaminados estamos, nuestra mente, nuestro corazón. Lo que escuchamos, lo que cantamos, todo eso. Las de Paquita, ¿no? Canta las de Paquita, ¿no? El versículo 10. Y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel, todavía tenía miedo, ¿verdad? Tengo temor de mi señor el rey, quien ha asignado la comida y la bebida de ustedes, pues cuando él vea sus caras más demacradas que las de los jóvenes de la edad de ustedes, expondrán mi vida ante el rey. Ahora, en esa época, cuando alguien le decía, mira, aquí están los manjares, carne de todo tipo. ¿Qué otro tipo de comida podría haber en Babilonia? Tortillas, todas garnachas, ¿no? Pescado, fruta, carne, leche, de todo, ¿verdad? De todo. Y aquellos cuatro que no quieren comer con estos, con lechuga, frutita, agua. Y ahora, pensándolo nosotros, ¿quién va a estar mejor en una semana, 2 semanas, 3 semanas, en un mes o en 2 meses? ¿Quién? Aquellos continúan su comida así y estos con sus manjares. ¿Quién va a estar mejor? ¿Más sano o los manjares? ¿Será? O sea, entonces aquí no hay milagro. Si usted dice que el que come pura lechuga y agua es más sano que el que come carne, leche y demás. No estoy hablando de coca ni de azúcar, ¿no? Sí, es el milagro que hace Dios. O sea, si usted dice, si nosotros decimos, no, pues es que lo que ellos comían es de lo mejor, lo que debemos de comer todos, ¿no? ¿Será? No, ¿verdad? No checa. Aunque sí debemos de comer más saludables. Y sí debemos de buscar lo que nutre y lo que desechar lo que no esté bien, la grasa y demás. Pero lo que estamos viendo aquí es el milagro. Es lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Lo que Daniel de alguna manera quiere demostrar, que tiene la cobertura de Dios, el respaldo de Dios, y que Dios también quiere demostrar que Daniel y sus amigos los va a usar como instrumentos grandes. ¿Vale? Entonces, obviamente por eso el funcionario dice, pero es que a mí el rey me mandó que les diera esta comida. ¿Tú me estás diciendo que les dé nada más lechuga con agua?
Híjoles. Dice, bueno, porque me caíste bien, Daniel. Me caen bien ustedes. Así es de que vamos a probar. Mi vida está en peligro por esto que voy a hacer. Fíjese hasta dónde le cayó bien Daniel, que puso su vida en riesgo. ¿Hasta dónde, no? ¿Usted pondría la vida en riesgo por alguien así nada más? Pero confió, Daniel estaba confiando en Dios y confió cuando le dijo que a lo largo de los días los comparara, estaba confiando en que Dios lo iba a mantener sano y que lo iba a mantener. ¿A dónde dice eso? No, digo yo. Lo que no hemos leído. Ok, aguanta. Sí, Marta, ya. Tengo que irme. Tengo que irme. Ok, entonces, mira, ahí está lo que estaban dándole. Hasta una cabeza de puerco y demás. Sigamos leyendo. Creo que ya el del 8 al 10, es del 11. Miramos que ahí tiene 8. Entonces Daniel dijo al inspector lo que decía Martita, a quien el jefe de los funcionarios había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, prueba a tus siervos durante ¿cuánto? 10 días, que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Luego sean vistos delante de ti nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la ración de los manjares del rey. Y según lo que veas, así harás con tus siervos. Los escuchó en este asunto y los probó durante ¿cuántos días? 10 días. 10 días. Muy bien, aquí tenemos un plan, una estrategia, un orden. Tenemos que a veces nuestra vida está desordenada, no sabemos qué hacer, andamos buscando trabajo, pero me voy a parar tarde mañana, andamos haciendo cosas así de querer estudiar, pero lo dejo para después. No, había un plan, había una estrategia, tenía la cantidad de días, ya sabía lo que le iba a decir. Dice, déjanos por este tiempo, por 10 días, y pruébanos y tú verás. Aquí vemos la fe de Daniel, aquí vemos el coraje y la valentía de un joven temeroso de Dios, de un joven que había sido educado en palacio también. Algunos dicen que era sobrino del rey, ¿cómo se llama? El rey Josías, que estaba en ese momento, y entonces pues era parte de lo que había aprendido. Les enseñaban en palacio. ¿Qué les enseñaban a los que estaban ahí cerca? Estrategias de guerra, alimentos, arquitectura, todo lo referente a las otras culturas en cuanto a sus dioses y demás, relaciones exteriores, internacionales y demás. Entonces Daniel parece que ya por eso venía preparado, ¿verdad? Porque escogieron a lo mejor. Ya venía con cierta inteligencia, conocimiento, experiencia de la vida en ese sentido y del conocimiento teórico, pero también una fe bien puesta en Dios en este entonces, en Jehová, y él le propuso esto para que no se preocupara. Pruébanos, le digo, pruébanos. ¿Qué le dice el funcionario? Oye, pero es que mi vida está en peligro, mi vida está en peligro. Y dice Daniel, mira, vamos a hacer esto. Aquí somos amigos, ¿no? Vamos a hacer esto, 10 días nada más. El rey no se va a enterar. 10 días. Tú ves nuestro semblante, nuestro aspecto y el semblante de los otros jóvenes que están comiendo de la ración del rey. ¿Qué te parece? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Los escuchó. Un plan de acción y una estrategia, y obviamente confiando en la voluntad, confiando más bien en Dios, y que esa es su voluntad. Hay que hacer un plan de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? No es un plan para mentir, no es un plan para robar, no es un plan para hacerle daño a alguien. En este caso, Daniel no quería hacerle daño a nadie, pero tenía un plan basado en la confianza en Dios. Al final de los 10 días, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido de carnes que el de los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. De modo que el inspector retiraba la ración de los manjares de ellos y el vino que habían de beber
y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. ¡Wow! Tenemos aquí a un personaje que Ezequiel, ¿se acuerdan que vimos Ezequiel? Lo mencionó. Ezequiel lo mencionó. Jesucristo lo citó en Mateo capítulo 24, en ese capítulo escatológico. Cuando vean lo que escribió el profeta Daniel acerca de un sacrificio por ahí, ¿no? ¿Qué iban a hacer? En Hebreos, el autor de los Hebreos menciona a estos hombres que fueron librados de los leones y de fuego, etc. Y tenemos entonces aquí el respaldo de Dios está con los fieles que temen a su palabra. Es bien importante aquí poder detenernos y poder ver de qué manera estoy teniendo el respaldo de Dios. ¿De qué manera Dios me está bendiciendo o llamando la atención, o estoy siendo desobediente, o hay algo que no está funcionando bien? ¿De qué manera estoy sintiendo yo que mi fidelidad a Dios, en mi fidelidad a Dios hay paz en mi corazón, hay tranquilidad en mi vida? La fidelidad de un hombre o de una mujer, y entonces el respaldo de Dios no se hace esperar. Vemos que después de que pasa la prueba de 10 días, ¿cómo ven? ¿Cómo veían a los 4 judíos que estaban ahí y a los otros jóvenes de otras naciones? Porque conquistaron otras naciones. ¿Quién sabe de qué naciones serían? O tal vez también de Israel, pero no con el plan que tenía Daniel. ¿Cómo ven? El respaldo. Hay un milagro aquí. Aquí hay un respaldo de Dios. Cuando Dios respalda, cuando Dios ve tu fidelidad, cuando Dios ve tu obediencia, cuando Dios ve nuestra disposición a la santidad y a honrarle en todo lo que decimos, hay bendición, hay prosperidad, hay sanidad, hay un reflejo de parte de Dios al respecto de lo que estamos haciendo. Hay una bendición. De modo que el inspector entonces dice, el 15 de carnes de los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. De modo que el inspector retiraba la ración de los manjares de ellos y el vino que había de beber y les daba solamente. O sea, después de que pasaron los 10 días y él analizó que estaban mejor, más chapeaditos, más listos, más, ¿cómo podemos describir? ¿Cómo los vio? Sí, robustos, robustito, como yo. ¿Cómo los vio? Con energía, con rápido, reacción rápida en su inteligencia, porque dice de carne, ¿verdad? Chapeaditos, o sea, no los vio débiles, demacrados, ahí con la cara de vampiro, ¿no? Con energía, con entusiasmo, inteligentes, y dice, wow. O sea, y les continuó después de los 10 días, el milagro continúa. ¿Cuánto tiempo iban a estar en capacitación? 3 años. Escúchame, 3 años con legumbres y agua. ¿Verdad? Y las cosas son fáciles, ¿no? Y queremos todo rápido. Y queremos no sufrir. ¿Estaría sufriendo en un sentido? ¿Estaría sacrificando algo Daniel y sus amigos en esto? ¿Cómo no? Un atleta para los Juegos Olímpicos tiene que sacrificar algo. La fiesta de los amigos, la Coca-Cola, la galletita, el pastel del cumpleaños de su mamá, ¿no? Desvelarse. ¿Sí tiene que sacrificar algo o no? Para ganar algo, claro. Hay un sacrificio, pero lo quieren hacer. Lo hacen con gusto, lo hacen con un propósito mayor. Ahí está el punto de lo que a veces no queremos sufrir. A veces queremos la cosa rápida, fácil, que venga a nosotros tu reino, ¿no?
y demás, pero no queremos sufrir, no queremos el sacrificio. Por eso es una decisión en el corazón antes de hacer las cosas, antes de servir en la iglesia, antes de ir a trabajar a la oficina o a la empresa o a la fábrica donde usted trabaje, o en casa, no sé. Hay una decisión en el corazón de serle fieles a Dios. Y si eso implica que hoy me van a ver mal, no voy a comer bien, algo voy a tener que sacrificar, lo hago con gusto. Lo hago con gusto porque hay un propósito mayor: honrar a Dios, servirle a mi Dios, dar testimonio de mi Dios. Y eso es algo que vale la pena, vale la pena. Entonces dice aquí la palabra de Dios que continuó después de que pasó la prueba de 10 días, porque dice el 15, al final de los 10 días, y luego dice al final del 15, pues le siguió dando, ¿no? 17, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría, y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. ¿Qué me pueden decir este versículo? A ver. Wow. ¿Usted se ve ahí? ¿Se ve ahí o no? ¿Se refleja? Y a estos 4 jóvenes y a estos miembros de Unifam Coacalco, Dios les dio conocimiento. ¿Hay conocimiento mayor a cualquier otro de allá afuera? Pues la mayoría sí. ¿Sí o no? Y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Habilidad en toda clase de escritura. Bueno, pues ahí como que solamente el español. Algunos inglés, o francés, o italiano, ruso, chino. Y sabiduría. Sabiduría. Tenemos la sabiduría de la vida. Las experiencias del pasado nos han dado sabiduría. Nos han dado prudencia ahora para actuar, para hablar. ¿Sí? O seguimos siendo los mismos imprudentes y faltos de sabiduría para la toma de decisiones que éramos hace 5 años, 2 años, 3 años. ¿Hay diferencia? Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Y aquí ya vemos pues a un personaje sobresaliente en la palabra de Dios, en la Biblia, que obviamente pues podemos comparar con él, ¿no? Era muy alto. Daniel está muy alto. Y al final del día vemos a Dios en un hombre sencillo, en un joven de 20 años. Es que ahí separa a los 3 y nada más queda Daniel. Correcto. Visiones y sueños. Correcto. Se van separando los grandes, ¿no? No todos, no todo es para todos. Primeramente, Dios escogió a una nación, Babilonia, y ahí tuvo un plan de su pueblo, llevar cautivo, y Dios puso a Nabucodonosor y permitió que Nabucodonosor ganara y formara un imperio babilónico en toda la zona, en toda la región, y ahora tiene un plan, lleva a unos jóvenes, y a estos jóvenes los va a usar para anunciarnos a nosotros del siglo XXI lo que sucederá en el futuro. ¿Sí o no? Y también anunciar al rey también lo que estaba en su futuro. Ok. Bueno, ahí está. Antes que decía arriba, el respaldo de Dios con los fieles que temen a su palabra. Muy bien. 18. Pasados los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajeran, el jefe de los funcionarios los llevó a la presencia de ¿quién? ¿Cuánto tiempo pasó? 3 meses. 3 años. Capacitados con el idioma ya babilónico, caldeo, ¿sí? Escritura aramea, y luego entendidos en muchas cosas, ya bien ¿cómo se dice? Incluidos, nacionalizados, ya muy familiares a la cultura babilónica. 3 años, no solamente comían, ¿verdad? Estudiaban, trabajaban,
estaban entendidos de cómo funcionaba el imperio, todas las naciones que estaban sometidas, todo lo militar, todo lo político, todo lo cultural, todo lo religioso, todo el conocimiento, estos lo tenían. Y en 3 años entonces, ya terminan los 3 años y viene ahora el funcionario y los trae delante del rey. El rey habló con ellos y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así se presentaron al servicio del rey. ¿Cómo ven? A ver, analicemos ese para pasar al 20. El rey habló con ellos y se dio cuenta inmediatamente que no había otros como ellos 4. No había otros. Inmediatamente le dijo: ponlos a mi servicio, asígnales puestos de importancia, puestos de administración, de política, de tesorería, no sé, algo, ¿verdad? Asígnales como parte del gabinete, alguna secretaría, darles alguna secretaría, la de gobernación y luego la de economía, luego así, ¿verdad? Puestos claves importantes a un lado del rey. Inmediatamente les dijo: contrátalos, ponlos. Lo pensó 2 veces, traían una trayectoria, el conocimiento, la disposición en su corazón, o estaban ahí: usted nos llevó cautivos y nos separó de nuestra familia y nos está dando alimento inmundo, alimento que se pudra usted y su alimento, ¿no? ¿Así? ¿Esa actitud tenían? No. 20. En todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su reino. 10 veces más. ¡Wow! ¡Qué impacto le dieron al rey! Y había magos, brujos, hechiceros, encantadores y de todo en Babilonia. Babilonia es la cuna de todo eso. Y había brujos de Catemac, ¿no? Había brujos de alto rango. Había personas poderosas en los espiritualmente oscuro. Y entonces en sabiduría y conocimiento no se encontró a nadie más que a estos 4 jóvenes, y a estos los vio, los identificó como 10 veces más que los demás, mejores, 10 veces mejores que todos los demás, 10 veces. Imagínate cómo está eso. Vemos la intervención de Dios, vemos los judíos cautivos tenían oportunidad de trabajo, es el plan de Dios, ¿no? A otros, imagínate que te llevan preso político, preso de guerra, ¿no? Hay presos de guerra y se los llevan y los ponen a cargo de algo por allá, ¿no? ¿Verdad? El plan de Dios de establecer a estos jóvenes en puestos de importancia y en cómo van a funcionar en el futuro para cuando tengan que regresar o para que el pueblo de Dios no se pierda. Y versículo 21, y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. Ya vimos entonces que Daniel, hacemos la cuenta, hasta que el imperio persa, los medos y los persas vienen y conquistan Babilonia, han pasado aproximadamente 60 años. Entonces, un joven de 20 duró hasta los 80 ahí en Babilonia, ahí murió, y tenemos ahí un personaje, pues que la historia ahora lo estamos estudiando nosotros, pero podemos ver a este modelo de cómo Dios bendice, cómo Dios respalda a las personas que son fieles, a los que disponemos en el corazón, no contaminarnos con cosas que no le gusten a Dios. ¿Terminamos? Comentarios finales. César. La verdad que hay un versículo que dice que Dios honra a los que le honran, y
pasaje es uno de los que da ese respaldo, pero qué interesante Sí. es que estando ellos pues fuera de su ciudad, fuera de su territorio, sabiéndose cautivos, Sí, él y sus amigos, también sus amigos deciden no contaminarse en un sentido, no corromperse. sí, ¿Cuántas veces en algún momento dado estamos buscando ser fieles a Dios porque tenemos algo que le solicitamos, que esperamos algo, y cuando sucede algo adverso, ¿no? Que ya no apunta a lo que nosotros estamos esperando, regularmente hay un enojo, ¿no? Sí. Hay un desánimo, y a veces hasta se aleja de Dios. sí, Pero, ¿y cómo es que tantito que uno se aleja tal vez al mundo? Me sorprende porque ellos no estaban sometidos. No era Sí. un tema que, o sea, ellos estaban obligados, sí, definitivamente. Pero a veces nosotros no estamos tan obligados y es muy fácil entonces de convencer. cualquier circunstancia. De convencer, sí. Vienen fiestas. El grito. Familiares, ¿no? Familiares. La copa, Sabemos que si vamos a ir con la cervecita, ¿no? vamos a ir con ellos, pues, como decías, en un momento dado, desde antes, nosotros ya vamos decididos. Así es. Esa es una decisión anticipada. Nada que es que ahí me obligaron, es que no tuve. No, usted ya iba con la intención de hacer algo. Nada que se Ya dio, iba nada que predispuesto. se dio en el momento. No, ya en su corazón estaba eso. Si en tu corazón dispones no contaminarte, pues cuando llegas a una fiesta, cuando llegas a un lugar donde sabes que hay tentaciones, cuando platicas con una mujer en el caso de los hombres, o un hombre de una mujer con un hombre en el caso de las mujeres, ya están predispuestos. ¿Sí? Ya hay algo en su mente, en su corazón, algo que no está bien. Ok. Nada más por último, ahí algo que ellos estaban pasando es cuando les cambian el nombre, ¿no? De buscar perder su identidad. ¿Sí? Y eso es algo clave también en nosotros. Sí. Debemos dar nuestra identidad como hijos de Dios, en donde sea que estemos, Sí. y en cualquier circunstancia. Y los nombres eran como alabanzas a otros dioses. A otros dioses, eso Ajá. es lo Ok, Lalo y luego Memo. Sí, o sea, me llama la atención lo de la comida. En aquel tiempo pues no se sabía, por ejemplo, del colesterol, de la grasa y de todo ese triglicéridos ni nada, ¿no? Está hablando Memo. Perdón. Sin embargo, ellos se guiaban por la instrucción de Dios, ¿no? Que decía, tienen que comer legumbres y algún tipo de alimentos, ¿no? Sí. Hoy en la actualidad nos damos cuenta de que toda la razón que tenía Dios, ¿no? De todo lo que contienen esos alimentos. Pero yo aquí Sí, los camarones son como cucarachas o ratas, ¿no? Que andan comiendo todo la basura, el estiércol de todo. Qué ricos camarones, ¿no? y aquí, por ejemplo, yo veo el milagro de Dios porque fue tan solo en 10 días. Rápido se identificó y los ubicó y dijo, estos traen algo, ¿no? Traen algo. Y la gracia de Dios hacia la gente. La gracia de Dios, hay personas que agraciadas por Dios, donde llegan son de bendición. Son de bendición. Memo. Pastor, yo veo que ahí, por ejemplo, Daniel era un hombre, un joven obediente, entregado al Señor, y pues, o sea, al decir, no me quiero contaminar, es por algo que él estaba con Dios, ¿no? Así es. Veo que también, o sea, decimos que aquí nos obligan y todo. Cuando nosotros nos entreguemos a Dios completamente y lo veamos con esa transparencia, va a ser diferente nuestro caminar. Sí. Como usted decía, el amor que derrama Dios hacia nosotros, la gente lo va a ver, va a decir, oye, tú estás entregado. Pero cuando no lo hacemos con esa, Sí. hablamos, estamos de chismosos, no somos obedientes. Peleando, O sea, se criticando. ve otro aspecto musical. Sí, definitivo, el buen testimonio, la buena manera de visualizar el servicio o el trabajo o el estudio o hacer algo en casa, lo que sea, se nota totalmente. Adrián. Yo me quedo con el plan.
con el plan de vida. Si Sí. decimos que amamos a Dios y le adoramos, le cantamos y podemos decir muchas cosas, Sí. pero si no lo hacemos, si no lo demostramos, si no le demostramos a Dios el amor que decimos que le tenemos, Sí. entonces nos quedamos a medias. Y aquí Daniel y sus amigos hicieron un plan. Sí. Y ahí es donde Dios... El orden, ¿verdad? El orden. Ajá. No fue improvisado, no fue una situación. Pues tal vez de que pensaron rápido. Sí. Y ahí viene entonces la bendición. Claro. En el orden, en la estrategia, en un plan, hay, si está de acuerdo a la voluntad de Dios, hay bendición, respaldo para los fieles. ¿Alguien más? Vicky. Pues yo puedo ver el ejemplo. Para mí es un modelo, sobre todo para los jóvenes. Siempre me ha gustado mucho esa historia, la verdad. Y digo, bueno, es que ahí, desde que inician, ¿no? la fe inquebrantable que debemos de tener todos, claro. Sí. Pero él era valiente y sus corazones no se movían. Como hace rato decía, sí le cambiaron el nombre, pero no su identidad, ¿no? Entonces Se pueden cambiar el nombre, la ropa y demás, pero su corazón. Pero tu identidad de ser un hijo de Dios. Exacto. Debe de ser inquebrantable. Así es. Entonces, pues yo veo que los jóvenes tienen muchas tentaciones, sí, pero ellos tienen que trabajar en su fe Y en su identidad. Ajá, en su identidad. Ah, muy bien, muy bien. ¿Esme? Bueno, a mí me llama mucho la atención de que, bueno, dice ahí, él murió, básicamente llegó. Ah, sí, en Babilonia, ahí quedó, se quedó. Pero en todos esos años, él hizo lo que nosotros la mayoría de las personas no hacemos. ¿Cuánto tiempo le llevó a él? 10 días darse cuenta, o 3 años de preparación. Y nosotros a veces llevamos toda una vida. Sí. Luego te obedezco, o ¿sabes Sí, qué? sí, Espérame, sí, sí. ahorita Aguanta. no tengo tiempo. Aguanta, ya te serví 3 años, dame un año Sí, sabático, ¿no? La fe inquebrantable que tuvo, y nosotros nuestros amigos, Sí. a diferencia de todos, y nosotros con tantito... Sí, nos desanimamos. ¿Nos desanimamos? Sí, nos enojamos, nos cambiamos de iglesia, nos cambiamos de casa. No, pero sí es lo que decía Vicky, es ser valiente, pero Sí, él estaba con un proyecto de Sí. Dios ya le tenía. así es. En medio del sufrimiento, que pudiera haber pues claro que es un sufrimiento a cautivos, por eso se llama el cautiverio babilónico, no las vacaciones en Cancún, ¿no? Cautiverio babilónico, no estaban en un lecho de rosas. Mikey. Yo puedo también ver que, o sea, sí está bien que Dios tiene un plan, y sí es muy cierto, ¿no? Lo que viene diciendo toda la palabra en el primer capítulo de Daniel, pero también a mí me llama mucho la atención de que Dios también tiene el plan para personas aptas, y porque al principio te da las características de cómo los tenían, Sí, qué tipo de jóvenes eran Sí. y qué tipo de personas eran entendidos, eran estudiados, eran hasta incluso desde de buen parecer. sí, O sea, son cualidades, y muchas veces alguna vez llegué a platicar con ciertas personas del mismo tema sí, y te decían, ¿qué cualidades tú tienes que puedan ser puestas al servicio del Señor de esa manera? ¿Eres capaz? O sea, alguien viene aquí muy importante, vas a ser de esos elegidos sí, por las cualidades que tienes para que el Señor te use a través de ellos. así es. Porque no escogió a cualquier persona, el jefe del Señor no escogió a X o cualquier persona, sino a los mejores. Así es. Entonces es de que el Señor escoge a lo mejor, y no nada más a lo mejor, sino a lo que tiene potencial para ser lo mejor. Sí, y el que tiene la actitud. Sí, bueno, gracias, Mikey. Ok, pues vamos a orar, ya se nos acabó el tiempo. Padre, te damos gracias porque ha sido una noche excelente en el aprendizaje de tu palabra. Gracias por cada idea, cada mensaje. Gracias, mi Dios, por estas bendiciones que nos das a través de Daniel, el profeta, y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Permite, Señor, que lo sigamos analizando, reflexionando y, bueno, poniéndolo por obra
sabiendo, Señor, que esta vida, identidad contigo, es para toda la vida, y nuestro servicio para ti es para toda la vida. Gracias, gracias, Señor, por esta grande bendición y esta oportunidad y gran privilegio de haberte conocido. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a no desanimarnos y a seguir siempre, Señor, proclamando tu precioso mensaje a un mundo que te necesite. También, Padre, queremos rogarte por los diezmos y las ofrendas que se levantan cada miércoles, y en este caso hoy, que tú bendigas la economía de la familia, que tú bendigas a mis hermanos que van a trabajar y que tú les cuidas y que tú les prosperas en todo, y permite, Señor, que de lo recibido de tu mano te lo demos contentos, te lo demos a ti en un reconocimiento y en una adoración de todo lo que tú nos has dado. Bendice la economía familiar y gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de ser una iglesia que administra bien los recursos que se reciben. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.